Buenas tardes a todos y a todas. Soy Yara Kapsuk y me acompaña Milena Coopersmith. Es un placer darles la bienvenida a esta actividad especial titulada A 5 meses del 7 de octubre, ¿qué cambió? ¿En qué cambiamos? Organizada por Casa de Cultura Rosa Robota, Ayomer Atzair, Tzauta Usina Cultural, Diario Nueva Sion y Meretz Argentina. Agradecemos a AMIA por prestarnos el auditorio y recibirnos acá. Estamos honrados de contar con la presencia traída de Israel de dos invitados especiales. Gil Sigal, titular del Departamento de Israel y Conmemoración de la Shoah de la Organización Sionista Mundial, y Dror Morán, titular del Departamento de Tikkun Olam y Activismo Social, también de la Organización Sionista Mundial. Además, tenemos el privilegio de contar con un panel de grandes oradores y podemos decir, amigos de la casa, que compartirán sus perspectivas y experiencias, y los nombraremos en orden, que van a hablar con nosotros. Son Facundo Milman, Roberto Eyal Moldavsky, Nadia Rogovsky y Sol Rudman. Bueno, caminó más que nosotros todo el día hoy. Bueno. ¿Qué voy yo? No, Vos. lo que digas. Dale. O por orden de aparición. Claro. Bueno, la verdad que venía pensando hoy en el camino sobre lo que podía llegar a decir hoy. Hablé mucho durante todo el tiempo en los medios, especialmente cuando esto empezó, cuando nos enteramos del 7 de octubre y todo eso, y fueron pasando un montón de cosas, ¿no? Y un montón de sentimientos me fueron pasando por adentro y fueron cambiando. Pienso que la mayoría de los que estamos acá pertenecemos, lo imagino, pero por ahí no es seguro, a un grupo de judíos que tenemos alguna visión, o teníamos por lo menos, una visión bastante progresista, muy cercana a la paz, muy cercana a la creación de dos estados, que sufrimos con el asesinato de Rabin, que sentíamos cierto, ¿cómo puedo decir?, desazón de haber estado tan cerca y ahora estar tan lejos, de padecer a Netanyahu constantemente. Y bueno, todo eso hasta el 7 de octubre, que creo fue un golpe peor, porque aparte el Hamas se ocupó de explicarnos que no tiene ningún deseo de ninguna conversación, y que mató a los nuestros, porque mató a la gente de los kibutzim y mató a la gente que estaba haciendo un festival por la paz, con lo cual hacernos los boludos y no entender ese mensaje, no sé, es imposible, por lo menos a mí me es imposible, pero con el paso del tiempo el sentimiento va cambiando. Ya no estamos hablando lo mismo que hablábamos el 7 de octubre, van pasando otras cosas. Primero en Argentina descubrimos una carrada de antisemitas que desconocíamos. Toda la vida dijimos, no es lo mismo ser antisemita que antisionista, tratábamos de diferenciar. Y acá también me detengo a pensar que los judíos tenemos una adicción a encontrar enemigos. Nos gusta encontrar antisemitas, así como nos gusta encontrar judíos al final de los títulos de las películas, y por ahí nos quedamos esperando cuántos Goldberg van a aparecer. De la misma manera buscamos los enemigos. No solo buscamos los enemigos afuera, los buscamos adentro. Empezamos a perseguir a los que no hablaron suficiente, a los que hablaron poco, Yo les quiero decir algo. Yo me manifesté en Twitter ese mismo día, me mataron, después en la tele, en la radio, en Instagram, pero no lo hice en Facebook, me olvidé, yo qué sé. En Facebook me matan. Si ustedes entran a Facebook, la gente me dice, Moldavsky, viniste acá, viviste acá, venís a actuar, vivís de nosotros, ¿por qué no hablás? Porque hay una muy mala costumbre de no entender porque jamás, si algo nos ayudó, es a entender quién es el enemigo. El enemigo no es Miriam Bregman, nuestro enemigo. Miriam Bregman tiene sus problemas,
con su judaísmo, con lo que yo... Y no sé si para ella es un problema, pero no es mi enemigo. O sea, por más que diga las pelotudeces que dice del Hamás, o por el otro lunático que está con ella, que habla de una Palestina libre, obrera y socialista, yo digo, quiero esa droga, quiero tomar eso. Yo también quiero decir esas cosas. Pero esos no son los enemigos. La izquierda nunca nos entendió, Lula lo acaba de confirmar. Esto no quita que Lula sea un gran presidente de Brasil. Tiene este problema con nosotros. No por eso voy a ir a abrazarlo a Bolsonaro, que habla bien de Israel, ¿no es cierto? Por eso me parece que es un buen laburo ahora entender quién no piensa como vos y quién es tu enemigo, que no es lo mismo. No es lo mismo el tipo que sigue... Porque hay gente que te viene y te dice el holocausto que está haciendo Israel en Gaza. Y vos le decís, pero pará, hablemos del 7 de octubre. No quieren, no quiero hablar del 7 de octubre. No le interesa, no es un tema. Basta, no me hables de eso. No quieren porque se tienen que enfrentar a la misma realidad que nos enfrentamos nosotros. Que nos dimos cuenta que va a ser muy difícil llegar a la paz. Muy difícil. Mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, pero esos no son los enemigos. Tampoco perseguir a los judíos que por distintos motivos dijeron más o dijeron menos, o no saben bien lo que decir. Porque en este quilombo de descubrir antisemitas reales nos ponemos a buscar a todos. O sea, yo he tenido discusiones con Miriam Bregman el mismo día que dio el discurso del debate, y con gente que considero valiosa por otros valores que tiene, y que no coincido en este tema y que creo que están equivocados, pero de ahí a considerar los enemigos a todos, no. Nuestro enemigo es el Hamás, nuestros enemigos son los nazis, nuestros enemigos son los antisemitas declarados, los que nos odian, los que no quieren, bueno, todo lo que ya sabemos. Y que mayormente se encuentran escondidos en algún lugar de la derecha, y la izquierda, para mí, goza de una gran ignorancia, más un principio ridículo que es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si yo odio a Estados Unidos y jamás odio a Estados Unidos, está bien, somos amigos. Ese es el punto que me parece que está bueno aclarar, porque nos vamos a terminar matando entre nosotros en algún momento. Nos vamos a empezar a putear, porque yo cuando termina mi show siempre digo que aparezcan los rehenes y que se acabe la guerra y no se muera nadie de ningún lado. Y hay gente que me dice, bueno, no agregues eso. ¿Cómo no agregues eso? Es terrible lo que está pasando, es fatal, es muy fuerte. Y el segundo tema, que tiene que ver con Israel, y antes de pasarle a Eyal, tiene que ver con que nadie quiere hablar del día después, pero yo sí tengo un poco ganas de hablar del día después, porque primero, la situación de los rehenes me parece, digamos que es antijudía, para decirlo de alguna manera. Lo que está haciendo el gobierno, la especulación con los rehenes, me parece, yo creo que no hay ninguna otra cosa que liberar a los rehenes. Irse de Gaza inmediatamente. Lo que hiciste, hiciste, lo que no hiciste, no hiciste, los túneles que rompiste, rompiste, y los que no rompiste, no rompiste. Pero tiene que ser una prioridad inequívoca. Ustedes, si ven la televisión israelí, los que siguen, la situación de los familiares, la madre que tiene una hija ahí guardada, y no queremos hablar ni imaginar lo que está pasando, y Yair, o todos los que conocemos nosotros de acá. Y sin embargo el gobierno de Israel está como una cuestión, sabemos por qué, por todo ese grupo de derecha, que si fuera por ellos, dicen, bueno, mala suerte, estas son las víctimas de la guerra, los rehenes, ¿qué va a hacer? No le entreguemos nada, no le demos nada. Yo creo que no siento todavía del gobierno de Israel que es una prioridad inequívoca. Lo siento en el discurso, no lo siento en los hechos. Siento que dicen, porque sabe que increíblemente Netanyahu está laburando en su futuro político. A mí me mata, me indigna. Yo espero que el pueblo de Israel no se olvide que él es el responsable de lo que pasó. Él es el verdadero responsable de lo que pasó. No digo que quería que pase, digo que es un negligente. Digo que es cuando vos tenés un problema y vos lo abandonás, el problema, no te ocupás, el problema crece. No es que el problema se olvida de vos. Él se cagó en el Hamás, se cagó en el proceso de paz, se cagó en todo, y ahí está. Esta es la respuesta. Y a mí lo que me pone mal es verlo al tipo especular y percibir cómo los rehenes son una carta más de todo este juego.
Hay que traer a los rehenes como sea, hay que liberar al que sea. Y si te piden irse de Gaza, te tenés que ir. Porque esa es una conducta judía, eso han hecho los israelíes toda la vida. Gilad Shalit salió solo por 1.200 terroristas. Y ahora de pronto empieza una cuestión, y estos son los sentimientos que ahora me atrapan. El 7 de octubre tenía un dolor, o sea, todos esos primeros días, todos, un dolor que ni me dejaba pensar. El dolor era tan grande, y sigue siendo, pero era tan grande, porque siempre aparecían escenas nuevas, números nuevos, cosas nuevas. Sigo con el dolor, pero ahora ya se me está juntando la bronca también. La bronca a esta actitud quizá esperada, a los políticos, que no importa qué lugar del mundo, siguen haciendo política, y este pedido de que seamos más buenos entre nosotros, porque, y yo lo digo como uno que, digamos, no me escondí en ningún momento de este tema, pero justamente lo veo, que están tratando de buscar el pelo en el huevo, el otro día uno me escribe, está bien, es un boludo en Instagram, pero me pone, ¿qué defendés a Israel si sos un cuca del orto? O sea, ¿cómo hiciste para llegar ahí? Digo, es como que comamos una milanesa y digo, la de Macri era mejor la milanesa. O sea, la gente lo mete en cualquier lado. Un judío, un judío, que lo conozco aparte. Por eso digo, creo que hay dos ejes que es el descubrimiento de los antisemitas argentinos, la necesidad de cuidarnos entre nosotros y no hacer una persecución, porque hay gente de los medios, que yo los conozco, judíos, que no conocen bien el tema, no lo saben. Lo llaman a Kevin, llaman a otro para que venga a explicar. No es que tienen mala voluntad, no es que odian a Israel. Y hay mucha gente valiosa que ve las imágenes de Gaza y se pone muy mal. Nosotros, o yo, sé que esto empezó un día y estoy seguro que la gente del Hamas, desde el punto de vista general, se daban cuenta de lo que iba a pasar. No es que los sorprendió esto. Y sé quiénes son los responsables y sé todo y bueno, y tengo familiares que han estado en Gaza en esta operación y he vivido en Israel y he estado en Gaza también. Entonces puedo entender un poco de lo que está pasando, pero me parece que hoy tenemos que ser generosos entre nosotros, atentos con los antisemitas, que obviamente los estamos conociendo y estamos aprendiendo, y por otro lado hacer fuerza, no sé de qué manera, para que el pueblo de Israel no se olvide de la responsabilidad de Netanyahu y su coalición espantosa tuvo con lo que pasó en octubre y con lo que está pasando ahora. Pero, Te cagué. ¿cómo te cagaste en Facebook, Buenas palabras, igual. Yo no tengo mucho para agregar, voy a tratar de ser breve porque creo que dijiste casi todo. Igual hay algunas cosas que pienso que sí quedaron más o menos claras pre y post 7 de octubre. Para mí, por un lado, hay un problema, digamos, para atrás y un problema para adelante. Para atrás el problema es el fracaso explícito en la gestión del conflicto de la coalición de Netanyahu y de Netanyahu como referente que gobierna Israel, digamos, de manera más o menos constante en los últimos años. Y a la vez, digamos, para adelante, el problema que veo que se activa es la dificultad creciente para separar la cuestión palestina del Hamas, la enorme dificultad que hay para empatizar con el dolor israelí y la falta de programa alternativo, que es algo que vemos en distintos lugares del mundo. Por un lado, recién veía un video de Judith Butler que dio una charla, no sé si hoy, ayer, en estos días, en donde dijo el 7 de octubre fue un acto de resistencia.
Y el conflicto, digamos, palestino tuvo actos de resistencia que no se parecieron a los del 7 de octubre. Lo cual me hace pensar por qué que entren a tu país, violen a las mujeres, secuestren abuelos, secuestren bebés, se confunde con un acto de resistencia. Y eso es, por un lado, digamos, las dos cosas que dije al principio, el fracaso en la gestión del conflicto y la dificultad creciente que ese fracaso, digamos que para mí es consecuencia de ese fracaso, en empatizar con el dolor israelí. Por un lado hay un fracaso explícito en la negación del conflicto como forma de gestionarlo, una idea que se la robé entera a Kevin, que es esto mismo, creer que no atender un conflicto es una forma de administrarlo y que aislando al Hamás y a los palestinos se iba a resolver un conflicto enorme con tus vecinos que viven de la peor de las maneras. Y este es el otro problema que tiene el 7 de octubre. Fue tanto el golpe, fue tan duro el golpe y tanta la tristeza que tuvimos, que empezaron a pasar cosas terribles muy difíciles de explicar. Porque ¿cómo uno da respuestas por las imágenes que ve de Gaza? Por más que sienta dolor. ¿No? Digamos, y esta es parte también del fracaso en la gestión del conflicto. Tener que estar lidiando con la falta de explicaciones y con las imágenes que nos llegaban de Israel. Lo cual deriva también en que vienen, secuestran gente en tu país, violan personas en tu país, matan a gente en una fiesta electrónica por la paz, y uno tiene que dar explicaciones. Y hay una imposibilidad global para decir, che, esto fue mucho. Porque es tanta la reducción del conflicto en términos de oprimidos y opresores que Israel ya no tiene habilitada la posibilidad de padecer. Y esto también es consecuencia del fracaso en la gestión del conflicto. Desatendimos tanto el conflicto que ya no tenemos margen para pasarla mal. Porque está tan posicionado Israel en el lugar del opresor que prácticamente cualquier acción está justificada. Eso es lo primero que me preocupa. Lo segundo es la falta de programa alternativo. Frente al fracaso explícito, que encima, digamos, a mayor información de lo que fue el 7 de octubre, más queda claro la negligencia de distintos actores del gobierno, incluso en ese contexto de fracaso total por parte del gobierno israelí, de la coalición que gobierna en Israel, no aparece en ningún lado un programa alternativo que pueda capitalizar esta situación con algún tipo de solución superadora. Algo muy parecido a lo que nos pasa acá. No hay, frente al avance de coaliciones de extrema derecha en Israel y en el mundo, prácticamente ninguna respuesta que pueda dar una solución y reponer un horizonte alternativo. Es como que la resignación es total. E incluso frente a que te entran a tu país, porque digamos, ¿cuál es el gran, lo para mí más frustrante de todo esto? De esto vive esta coalición, de la palabra seguridad. Esta fue la promesa de esta alianza política a lo largo de su existencia, ni siquiera en los últimos años. Y frente al fracaso de su palabra central, igual no aparece en ningún momento la posibilidad de pensar que esto se agotó. De hecho, lo que vemos es la reacción casi veloz del tipo más golpeado, Netanyahu, en pensar su propio horizonte político, no solo frente al 7 de octubre, sino frente al último año que había vivido, que ya lo tenía, esperábamos, demasiado erosionado. Pero es tanta la parálisis en términos de propuesta de algún horizonte superador, es tanta la ausencia de utopía, y para mí eso es realmente preocupante, porque ¿qué es lo que tiene que pasar entonces para que aparezca alguien? Digamos, a mí lo que más me asusta de la falta de empatía, del fracaso explícito,
de la dificultad, porque también está todo con la dificultad para separar la cuestión palestina del Hamas, es que no tenemos ya ningún discurso ordenador, ningún discurso unificador que nos permita a todos coalicionar hacia algún horizonte alternativo. A mí lo que peor me pone es eso, es que se disolvió casi por completo la idea de que podíamos construir una alternativa y de que alguien iba a capitalizar esa idea. A mí lo que peor me tiene, pasado el 7 de octubre y ya con la expectativa de que en algún momento empecemos a hablar del día después, es que tiene que reaparecer de alguna forma la sensación de que existe un horizonte distinto, de que se puede construir una utopía, de que se puede pensar algún tipo de reacción que no sea solamente esto no me gusta, sino tengo una propuesta por la que vale la pena hacer un esfuerzo. Tengo un mundo que me parece vale la pena vivir. Esa ausencia es la que a mí peor me pone y es la que más me preocupa de cara a cómo pensar la salida del 7 de octubre. Hola. No es tarea fácil, creo, seguir después de eso. Creo que mi relato va a ser un poco diferente a lo que hicieron mis codisertantes antes, porque voy a hablar un poco más de mi experiencia y un poco más en orden cronológico. Entonces me voy a presentar a partir de eso. Soy Nadia, nací en Argentina, acá en Buenos Aires, y hace casi 2 años hice Aliá. Me fui a vivir a Israel. Trabajé en diferentes proyectos de educación. Hoy en día vivo en Jerusalén. Y voy a hablar un poco de lo que fue mi experiencia el 7 de octubre y también lo que pasó después y un poco mi perspectiva, si se puede decir, a partir de eso. El 7 de octubre, un poco antes, yo estaba encargada de un proyecto educativo en Israel. Teníamos más o menos 130 participantes que se lleva a cabo en Jerusalén, pero en ese momento muchos de ellos estaban en diferentes partes del país porque se estaba dando la festividad de Sukkot, entonces ellos tenían vacaciones y no estaban, digamos, en el campus donde por lo general viven. Y el 7 de octubre me despierto más o menos a las 6 de la mañana, no sé por qué, pero en fin, me desperté. Abro el celular como cualquier persona y empiezo, veo primero en la aplicación de lo que se conoce como el Picud Oref, el Frente de Seguridad Nacional, digamos, que habían sirenas sonando en el sur y en Tel Aviv. Que en ese momento cuando yo veo esa notificación no era algo demasiado fuera de lo normal. Sí, sabiendo que tenía participantes de mi programa en Tel Aviv, les escribo un mensaje para ver si estaban bien, si estaba todo tranquilo, y me empiezo a levantar y a comenzar con mi día y veo también que me empiezan a llegar mensajes de muchas personas, no tantas de Argentina porque era muy temprano / tarde acá, pero diferentes personas preguntándome si estaba bien. Yo digo, si estoy bien, en Jerusalén no está pasando nada. Y quiero hacer un paréntesis, que sé que Jerusalén muchas veces suena como una ciudad muy tensa y por momentos lo es, pero que sirenas suenen en Jerusalén no es algo muy normal y por lo general es una indicación de que hay algo un poco diferente sucediendo a lo que es la situación del conflicto en general. Más o menos alrededor de las 7:20 de la mañana empiezan a sonar las sirenas en Jerusalén. Algo que, de nuevo, indica que hay algo diferente pasando. Y es tan poco común que suenen sirenas en Jerusalén que hay muchos edificios que no tienen ni un cuarto seguro, ni una, digamos, estructura de escaleras cerrada, que es otro lugar donde la gente puede ir cuando hay sirenas sonando, incluido también mi casa. Entonces mi opción era sentarme lo más lejos que podía de las ventanas o de las puertas y acostarme en el piso cubriéndome la cabeza con la esperanza de que no caiga nada. En ese momento le mando un mensaje a mis papás para decirles lo que estaba pasando, por más de que acá era bastante temprano, mejor prevenir que lamentar porque las noticias corren rápido. Y empiezo a ver también, entro a las redes sociales y como muchos, empiezo a ver videos horrorosos
empiezo a escuchar pedazos de noticias de lo que estaba sucediendo en el sur. A las 7 de la mañana no se sabía muy bien todavía qué es lo que estaba sucediendo, pero la noticia era que habían terroristas que habían entrado al país. Y mientras tanto las sirenas en Jerusalén no paraban, que daba la indicación de que todavía era más rara la situación que se estaba dando. Y si puedo ser sincera, porque acá me siento un poco en casa, no sé si alguna vez en mi vida tuve tanto miedo. Muchos hablan del terror psicológico de la guerra, y por más de que después en Jerusalén no sonaron tantas veces más las sirenas, la sensación que te queda de que vuelva a suceder es muy fuerte. Hace un rato estaba parada acá en la Plaza Seca y no por decir algo un poco morboso, pero arrancó un colectivo y un poco me asusté porque es ese sonido fuerte que no sabes muy bien de dónde viene. Pero en fin, pasó el 7 de octubre, me fui a vivir con amigas que muchos de sus novios habían sido reclutados para el ejército. Intentando entender qué es lo que estaba pasando. Hoy en día nos reímos de una manera un poco tragicómica, pero que esa primera semana lo único que hacíamos era estar sentadas en el sillón viendo las noticias sin parar, donde los números de víctimas seguían subiendo, los números de terroristas que habían entrado al país seguían subiendo. Al poco tiempo me fui a vivir al campus donde ya habían llegado los diferentes participantes del programa que estaban dispersos por diferentes zonas del país, y creo que eso me salvó un poco, tener que estar a cargo de otras personas, pero mismo así fue muy difícil. Creo que esos primeros meses no dormimos mucho. Me despertaba cada 2-3 horas para mirar por la ventana a ver si no había nadie entrando, que igual que iba a ser yo, nada, pero teníamos esa sensación de que teníamos que estar constantemente alertas a lo que iba a pasar. Con mis compañeros de trabajo teníamos estudiado de qué manera nos íbamos a esconder si es que llegaba el momento de tener que escondernos de terroristas, y hoy en día lo cuento y suena un poco ridículo, pero era la sensación que teníamos en ese momento y es lo que el terror psicológico genera. Y acá quiero hacer un paréntesis un poco en esta cronología que estoy contando y parar tanto con el morbo, que es hablar de por qué decidí yo hacer Aliyah, por qué decido yo irme a vivir a Israel. Crecí en Hashomer Hatzair, que es una de las instituciones que está convocando, pero para resumirlo, crecí dentro de un marco judío, progresista, y yo sentía que el siguiente paso que tenía que dar en ese camino era irme a vivir al lugar donde yo sentía que mi activismo se tenía que manifestar. Y por eso creo también importante vivir en Jerusalén, que es una ciudad tensa y que es una ciudad difícil muchas veces, pero yo creo que es fundamental que personas que defendemos la paz, que buscamos la paz y que la queremos vivir, estemos presentes en esos lugares, así como también es importante decir que por eso la presencia de los kibutzim en las fronteras de Israel es todavía fundamental, de personas que personifican, valga la redundancia, esa idea de paz. Y dentro de esa búsqueda, una vez que llego a Israel, participé de un programa que me daba la posibilidad de voluntarizarme en diferentes proyectos de paz. Incluido eso, tener diferentes encuentros con personas palestinas, algunas que vivían en la zona de Cisjordania y también otras que vivían en Gaza, con la gente que vivía en Gaza, no personalmente, por razones obvias. Pero el 7 de abril conocí a Khalil. Khalil era un residente de Gaza, nació ahí, había vivido toda su vida ahí, una sola vez salió para hacerse un tratamiento médico por un cáncer que tenía. Y en el momento que empezó la guerra, además de hablar con todos mis amigos que estaban en diferentes partes de Israel, amigos que habían sido reclutados al ejército ya en ese momento para defender las fronteras o prepararse con diferentes ejercicios, comencé yo y otras personas cercanas a Khalil a intentar hablar con él para ver cómo estaba, porque ya sabíamos un poco que la situación también iba a ser difícil del otro lado. El 7 de abril, cuando estábamos hablando con él por Zoom, también sonaron sirenas al sur del país. Y al poco tiempo empezamos a escuchar cómo los misiles caían de su lado, que ahí no suenan sirenas, solo caen los misiles. Y pudimos hablar con Khalil el 7 de octubre y también varias veces a lo largo del mes, cuando él también conseguía tener señal de celular o conseguía de repente tener batería porque con su familia se empiezan a mover a lo largo de la Franja de Gaza. Y el 30 de octubre,
que fue primero un día muy alegre porque pude encontrarme con un amigo que estuvo en el ejército un mes hasta ese momento y después continuó. Nos juntamos a cenar, lo pudimos ver, charlar con él, saber cómo estaba. Unas horas más tarde recibí un llamado de otra amiga contándome que Khalil había muerto. Se habían enterado por medio de un profesor, también conocido de él, y estaban intentando pasar la noticia de la mejor manera que se podía en ese momento para que las personas que estábamos pendientes de él supiéramos. Y me parece importante contar esta historia porque creo que cuando pensamos en el día después, y que es algo que yo siento que en la sociedad israelí de a poco se está empezando a dar, no siempre de maneras en las que yo estoy de acuerdo, pero empieza a haber una perspectiva, hay que pensar un poco en estas cosas. No solo en cuál va a ser la respuesta política, y coincido al 100% con todo lo que fue dicho antes, sino también cuál va a ser nuestra respuesta. Y creo que nos queda una responsabilidad muy grande de tener que entender todo el dolor y también toda la bronca que esta situación nos genera y diferenciarlo de cuál va a ser nuestra respuesta hacia el futuro. Porque si yo permito que el dolor sea mi guía y el dolor sea lo que defina las relaciones que yo genero, entonces va a haber algo que en algún momento se va a quebrar. Y creo que el 7 de octubre nos demostró que vivimos una situación que si no se quebró todavía, no sé qué falta para que se quiebre, pero que es insostenible. El ciclo de violencia que se vive es insostenible, y yo personalmente creo, aunque pueda sonar un poco cliché, que lo único que nos queda es nosotros ser esa respuesta. Nosotros buscar esos espacios donde encontrarnos con el otro, piense como yo o no piense como yo, e intentar ser empáticos de dónde viene esa postura del otro. Porque hay que entender que el dolor que nosotros sentimos, hay otra gente que siente otros dolores, que no por eso son menores o mayores, pero que también sus emociones y sus opiniones vienen cargadas de todas esas experiencias. Y para mí encontrarme con Khalil había sido un ejemplo de eso, porque él creía firmemente en la paz, creía firmemente en el poder que tenían estos encuentros, y mismo viendo una realidad muy difícil, así como la que nos toca vivir a nosotros, creía que esto se iba a terminar, que nos íbamos a poder encontrar en persona, que nos íbamos a poder abrazar. Creía que la amistad era el camino para la paz, y perder un amigo es difícil. Pero yo creo por lo menos que si dejo pasar ese legado y todo lo que él nos compartió, hay algo en lo que yo también estoy fallando, y a fin de cuentas estoy dejando que la guerra me venza. Y creo que estando en Israel o estando en Argentina hay una tarea muy grande a eso, a también personificar esas relaciones, personificar esa idea de paz que queremos traer, esa idea de coexistencia, esa idea de sociedad compartida, y que si vamos a dejar que la violencia nos venza, entonces creo que no nos queda nada. Así que eso, gracias. Bueno, yo también voy a ir un poco a un relato más cronológico. Voy a ir un poco a mi historia e intentar responder estas preguntas de qué cambió y qué cambiamos. Voy a empezar por contar que yo este 2023, el año pasado, me fui a Israel a realizar un programa que se llama Shnat Akshara, en el que participábamos de muchas etapas, muchos eventos, también con Hashomer Hatzair, y el plan era un plan que duraba 9 meses. Yo me voy en marzo, a fines de marzo de 2023, muy, muy emocionada porque este plan era algo que yo quería hacer hace mínimo 7 años, y porque iba a poder ver un montón de familia que vive ahí y que no los puedo ver siempre, pero que para mí son gente muy, muy cercana a mí y muy importante en mi vida. Yo llego en marzo, la primera parte estuvimos viviendo en Rehovot, y recién a principios de mayo logro ver a mis tíos, Ronit Rudman y Roland Sultán. Ronit, la hermana de mi padre,
Y por primera vez en mucho, mucho tiempo yo los logro ver. Yo por suerte tuve la oportunidad muchas veces en mi vida de viajar a Israel, de verlos, de compartir con la familia. Pero esta vez era algo especial. Mi tía también había estado acá previo a que yo realice el viaje y nos había estado contando mucho sobre la realidad israelí, sobre las marchas, sobre la política. Y yo, que capaz no estaba tan enterada del tema, apenas llego a Israel, dentro de esa misma semana vamos por primera vez a una marcha por la democracia y yo le mando a mi tía, muy orgullosa: tía, mira dónde estamos. Le mando los carteles que hicimos relacionados también a la experiencia argentina. Y nada, para mí era como muy significativo estar pudiendo también representar todo eso que ella me había contado en su momento. Después, durante el plan, mis tíos vivían en Jolit, un kibutz chiquito, también ahí al lado de la franja. A lo largo del programa no tuve tantas oportunidades de verlos porque el viaje hasta allá era un poco complicado. Muchas horas, no siempre yo tenía como tiempo dentro del plan. Pero tuve igualmente oportunidades, por suerte, de compartir, de volver al kibutz. Cada vez que yo iba al kibutz, mi tía me mostraba los distintos espacios que estaban pintados con cosas de Ayomer, con cosas de distintas personas que en su tiempo habían hecho el mismo programa que realicé yo. Entonces creo que sí fue una conexión como muy importante para mí, tanto con mi familia como con el kibutz en sí. Yo veo a mis tíos un par de veces dentro del programa. En mayo también, una semana después de haberlos visto por primera vez, suenan por primera vez en el plan alarmas. A nosotros ya nos habían explicado qué teníamos que hacer, pero igualmente el miedo que eso implica no es explicable y no es prevenible. Y yo lo primero que hago es escribirle a mi tía, porque 8 segundos para correr al refugio no siempre es suficiente. A todo esto quiero contar un poco de quiénes fueron mis tíos. Mi tío Roland fue siempre un líder muy importante del kibutz. Fue un maestro de teatro muy importante y una persona con la que yo siempre en mi vida tuve un rol y un vínculo extremadamente especial. Y mi tía fue una persona que a los 19 años decidió irse a vivir a Israel, a hacer aliyá, alejándose de su familia, tomando una decisión muy difícil capaz para los 19 años. Se fue también con la Tnuá, con Ayomer Hatzair. Ahí conoció a Roland, se casaron, tuvieron 2 hijos. Y cuando mis primos ya eran grandes, mi tía logra estudiar, mi tía se logra recibir y hace su tesis sobre el arte y la dictadura argentina. Y creo que en mi vida mi tía siempre tuvo un rol de enseñarme qué era la paz, enseñarme qué era el conflicto, pero cómo afrontarlo desde la paz. Y nada, el 7 de octubre, la semana, yo fui una de las participantes del programa que estaba contando Nadu. Esa semana que hubo para la festividad de Sukkot, que estábamos de vacaciones, yo me voy a pasarlo con mi mamá y con mi abuela, que estaban de viaje allá en Israel. El 4 de octubre yo me voy con mi tía, con mi abuela y con mi mamá a un spa, a un día para pasar las 4, que mi abuela estaba muy emocionada, que era como algo muy importante. Mi abuela, la mamá de mi tía. Y fue un día muy especial. Mi tía me estaba contando sobre un artículo que ella había escrito también relacionado a toda su tesis, a todo su trabajo, que hace 5 años venía intentando presentar y que por fin le había salido.
Y bueno, y ese día lo pasamos hermoso. Justo estaba una amiga mía de vacaciones en Israel. Entonces yo ese día viajo para Tel Aviv y mi tía hizo de todo para que yo consiga cómo ir desde Tel Aviv hasta Jolit. Un día a las 10 de la noche, era como bastante difícil llegar a Jolit. Y yo, en una de esas, mi tía me manda un audio en el que me dice un chiste. Mi tía tenía un humor un poco parecido al mío, medio malo. Y me cuenta un chiste y le digo, jajaja, tía, te amo. Y la conversación queda ahí. Al día siguiente, el 5 de octubre, yo llego al kibutz y mi tía me responde, no te respondí, pero yo también te amo, sobrina. El 5 de octubre de la noche pasamos con mi familia y mi tía dice, nos llega desde la seguridad del kibutz que puede ser que empiecen a sonar alarmas, así que por las dudas estemos todos cerca del refugio porque es probable que suenen y no tenemos mucho tiempo para correr. Después de mi experiencia en mayo, había sido capaz algo traumático y difícil. Entonces, nada, ya era como muy fuerte la situación en sí. El 6 de octubre viene el lado de mi familia, del lado de mi mamá, a festejar todos juntos, a despedir a mi mamá y a mi abuela y a festejar que mis tíos habían logrado remodelar la casa, que era un proyecto que tenían hace muchos años. Ese día hacemos un almuerzo todos juntos, fue un día muy emocionante y un día en el que yo a mi mamá le había ido a recibir al aeropuerto y que yo tenía pensado quedarme ese 6 de octubre ahí y mi tía me dijo, ¿por qué no te vas con el otro lado de la familia? Despedí a tu mamá acá y bueno, vas con el otro lado de la familia, así después podés llegar mejor ahí a Jerusalén. Y yo al principio no quería, yo quería quedarme ahí, quería visitar, despedir a mi mamá, era como muy, muy fuerte lo que me estaban planteando. Pero bueno, digo, ok, es verdad, y decido irme. Me voy con el otro lado de mi familia, a las 6:46 de la mañana me despierta la tía de mi mamá diciéndome, vamos ya al refugio. Apenas entramos al refugio, yo le escribo a mi tía, así como había hecho en mayo, y le digo cómo están y si sabía si mi mamá y mi abuela habían podido salir en el vuelo del aeropuerto. Me dice que ellos están bien, que suenan mucho las sirenas y me manda una captura de pantalla de que el vuelo de mi mamá y mi abuela había podido salir. El vuelo salió a las 6:46, que fue el mismo horario que a mí me sonó la primera alarma. Yo hablo con mi tía, hablo con mi tío, me dicen que ellos están bien, que solo suenan las alarmas. Y después mi primo le escribe a mi mamá que mi mamá estaba en el avión, si sabía algo de mi tía. Mi mamá llega a la escala, a la primera escala que tuvo y me escribe a mí preguntándome y dice, no te preocupes, debe estar durmiendo, estuvo toda la noche llevándonos al aeropuerto. Y mi mamá logró con eso quedarse un poco más tranquila. Yo digo, bueno, puede ser, la verdad en mi cabeza decía, con tantas alarmas nadie se tira a dormir. Y empiezan a pasar las horas y empezamos a escuchar realmente todo lo que está pasando. Y era muy, muy inentendible, muy inentendible. Mi familia del lado de mi mamá vive ahí hace 40 años y nunca habían visto algo así. Y empiezan a pasar las horas y las excusas se nos van terminando. Que no tenían señal, que el celular estaba fuera del refugio. Ya las excusas no eran excusas. Yo esa noche decido, mi tía me dice que tenía que ir a dormir, yo no había podido comer en todo el día y me había despertado a las 6 de la mañana. Entonces digo, bueno, voy a intentar dormir, pero yo necesito que mi familia acá sepa, porque si a mis tíos le pasó algo, quienes reciban a mi abuela tienen que poder manejar la situación. Yo hablo con mi hermano, le cuento la situación y él junto a mi tío, el hermano de mi mamá,
manejan esta situación y le cuentan a mi mamá cuando está en la escala en Brasil. Yo intento irme a dormir. Antes de irnos a dormir nos dicen que por favor nos escondamos, que había terroristas corriendo muy cerca de donde estábamos nosotros, que cerremos todas las ventanas, que pongamos maderas en las puertas. Y yo después de un rato, cuando ya nos dijeron no pasa nada, está todo bien, yo me voy a dormir. No pude dormir, obviamente. Al minuto en el que sonaba un WhatsApp, nos despertábamos y intentamos ver si había noticias. Y no solo no pude dormir por las noticias, sino que no pude dormir porque la única imagen que yo veía cuando se me cerraban los ojos era como un terrorista podía estar entrando por la puerta y cómo me tenía que esconder. A todo esto, el hijo más grande de mis primos, el hijo más grande de mis tíos, estaba con su familia, un nene de 4 años, un nene de 2 y su esposa. Y ellos, que estaban en el kibutz, pero en otro barrio, sí se comunicaban con nosotros. El ejército había podido entrar y había podido sacarlos. Entonces ellos ya estaban en otro lugar y seguíamos sin noticias de mis tíos. El día siguiente yo en un momento me resigno a dormir, me levanto, pero le pregunto a mi primo si había alguna noticia, me dice que no. Y a los 15 minutos nos llega la información del ejército, nos cuentan que a mis tíos los habían matado. Yo rompo en llanto con toda mi familia, creo que ya mucho después de eso no recuerdo y no tengo mucho más para contar. Yo vuelvo al campus en donde estábamos, logro estar con mis amigos, logro estar con gente que me acompaña y después de una semana más o menos, aunque no estábamos del todo seguros si queríamos, volvemos a Argentina. Era algo también muy difícil porque este plan, como les contaba, que yo hace 7 años quería hacer, de repente se estaba arruinando y se estaba arruinando de una forma extremadamente violenta e incluso personal. Pero antes de volver yo tengo una charla con unos amigos que capaz tienen ideologías un poco distintas, en las que justamente me preguntan un poco esto que decía Nadu antes. ¿Qué opino yo? Si yo sigo creyendo en la paz, si yo sigo creyendo en que hay posibilidad de que formemos algún acuerdo, si hay posibilidad de que en algún momento se llegue a la paz. Y yo creo que yo no puedo resignar a esa ideología. Yo creo que justamente esto me muestra muchísimo más la importancia. Yo creo que por mis tíos, porque son las personas que yo conozco que en su vida más lucharon por la paz, por todas las cosas que siempre me mostró, me contó y me enseñó mi tía, yo creo que yo no puedo abandonar esa ideología y me parece que nadie debería hacerlo. Me parece que todos tenemos la responsabilidad de continuar más allá del enojo, de la bronca y de la violencia que esto nos implica, de continuar con estas cosas que creía esta gente. La mayoría de la gente que estuvo ahí tenía dentro de todo ideales parecidos y me parece que incluso por ello somos nosotros quienes tenemos que llevar ese legado y quienes tenemos que continuar esta lucha y desde donde podamos, desde donde nos podamos proteger y de donde podamos cuidarnos, seguir luchando por esos ideales. Y que creo que lo que cambió en mí y es, bueno, un poco esto, la visión de terminar de entender cómo nos ve el mundo, pero lo que cambió en mí justamente es que afiancé muchísimo, muchísimo más todo aquello por lo que sé que en mi vida voy a tener que luchar. Buenas tardes. Primero y principal me parece importante agradecer la oportunidad y sobre todo hacernos la pregunta y las preguntas ¿por qué estamos acá? La primera pregunta es ¿qué cambió? Y la segunda es ¿qué cambió en nosotros? Porque si lo judío
es evitar la pregunta para llegar al fin y al cabo a la emancipación, el judaísmo, el nuestro, el judaísmo argentino, también cambió. Al menos desde el poder. Porque desde hace unos meses tenemos un presidente cercano al judaísmo. Mi intervención gira en torno a Milei y el judaísmo y sus promesas judías. En un primer sentido, me parece importante señalar que en 2021 Milei es acusado de antisemita. Y lo primero que hace es acercarse a una comunidad judía para limpiar esta etiqueta que tiene. Es interesante y fundamental señalarlo. ¿Por qué? Porque él, luego de esto, se empieza a encantar con el judaísmo. Se empieza a acercar de una manera a lo que Zygmunt Bauman llamará alosemítica. Es decir, ya no se trata de un antisemitismo, sino más bien de un filosemitismo, de un amor hacia el pueblo judío. Ya a las promesas judías, yo llamo que Milei opera a través de mímesis, a través del judaísmo. ¿Por qué? Básicamente lo que hace es tener una identificación con el pueblo judío. Encuentra, al menos, una continuidad. Encuentra, asimismo, proyectado en el judaísmo. De hecho, luego de entrevistar a ciertas personas cercanas a él en su círculo, lo que dice es que así como al pueblo judío lo intentaron exterminar numerosas veces en su historia, él se ve intentado desaparecer de la política nacional. Ese es como el primer punto. Y luego es el punto de la conversión, desde ya, ¿no? Porque no es algo tan sencillo. Pero más allá de eso, porque él está estudiando, porque se quiere convertir, y más allá que tenga hecha la circuncisión, aunque falte la parte ritual, no es algo tan sencillo de llevar a cabo. De hecho, lo que yo planteo como en un principio es, él dice, yo me siento judío, en entrevistas, por ejemplo, con Viviana Canosa. Dice, yo soy judío, y luego de todo esto sucede el punto nodal. Un día antes del balotaje dice, es un poquito más complicado. Entonces, él está mintiendo, él está estafando. Y el gran punto acá es que dice, bueno, me voy a convertir, pero al final de mi carrera política. Ya no es algo tan, ya soy judío, ya no es un me quiero convertir, ya hay una postergación. Y el otro punto que me parece nodal para pensar es el traslado de la embajada. Si bien tiene ya designado a su embajador, su rabino, pero que todavía no asumió funciones, lo importante acá es, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es un fundamento teológico-político. ¿Por qué? Porque él dice, así como la primera palabra que dijo Hashem cuando le entregó las tablas de la ley fue Jerusalén, y el rey David establece Jerusalén como capital de Israel, bueno, entonces yo voy a mover la embajada. Pero más allá de eso, que hay una ley en el Congreso, que la ley se establece en, la embajada se establece en Tel Aviv, Milei tendría que primero pasar por el Congreso, pero además está esto de lo que sucede en la teología se traslada a la política. Es algo todavía más complicado que decirlo. Entonces, acá lo que vemos son promesas, primero postergadas, luego podemos decir que nos han timado, nos han
mentido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Milei? ¿Nos está mintiendo o está fracasando en su política? Primero, en la conversión. Segundo, en mover la embajada. Y tercero, no por menos, de la gente que se rodea. Traje 3 ejemplos de la gente que se rodea Javier Milei. Primero es Rocío Bonucci. Rocío Bonucci es la hija de un antisemita histórico, un nazi histórico de la provincia de Santa Fe, amigo de Alejandro Biondini, Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro Nacional, y Francisco Sánchez, una persona que en 2020 habló en contra del aborto porque se trataba de un plan globalista de George Soros. Bueno, entonces tenemos una serie de complicidades de alguien que se dice judío, que se intenta acercar a las comunidades judías y al mismo tiempo está rodeado de antisemitas y prácticamente nazis. Bueno, es esto. Bueno, agradecemos por las reflexiones de los oradores sobre el 7 de octubre y la guerra. Ahora sí vamos a recibir a Dror Morag y a Gil Segal, que van a estar contando sobre la situación actual y van a estar respondiendo a preguntas, y a Kevin Ari Levin, que va a estar traduciendo. אני בשמאל, אתה קצת יותר ימיני. אני במרכז, כן. למען האמת, אבל... בסדר, אז רגע, אני אתחיל, תן לתרגם. English or Hebrew? What's better? Hebrew. אוקיי, מצוין, תודה. ערב טוב, קודם כל תודה לכולכן ולכולכם שבאתם גם לשמוע אותנו, ואני מאוד שמח להיות כאן איתכם היום בערב. Buenas noches, perdón. En primer lugar, muchas gracias por estar acá con nosotros, por haber escuchado acá a los disertantes y a ellos, y está muy contento de estar acá con nosotros. אני רוצה באמת להודות קודם כל למארגנים, באמת לקווין ויארו ונדו ולכל מי שטרח וארגן את האירוע הזה, ובאמת לרוזה רובוטה, לצוותא, לשומר הצעיר, לנוי בציון, למרץ ארגנטינה, באמת תודה רבה. אני שמח להיות כאן גם בכובע של מי שמייצג את הארגונים הללו בהסתדרות הציונית העולמית, וגם באמת כחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית. Gracias a todos los que organizaron este evento, las organizaciones que ven ahí en la pantalla, Casa de Cultura Rosa Robota, Yomer Atzair, Tzavta Usina Cultural, el periódico Nuevación y Meretz Argentina, y estoy muy contento de estar acá, tanto como en el sombrero de quien representa a estas organizaciones en la Organización Sionista Mundial, como miembro de la dirección de la Organización Sionista Mundial. אני גם רוצה לציין שאיתנו נמצא גם אורן צוקרקורן, שיושב ראש מרכז הרצל בהסתדרות הציונית העולמית. Y quiero destacar que también se encuentra con nosotros Oren Zukierkorn, que es titular del Centro Herzl, que es parte de la Organización Sionista Mundial. אתה רוצה שאני אציג אותך גם? אז אוקיי. טוב, ערב טוב, השם שלי זה גיל סגל, ואני אגיד כמה מילים עליי. אני נשוי, אבא ל3 בנים, גר בכפר סבא, יש קהילה ארגנטינאית לא קטנה בכפר סבא, חלקם חברים מאוד טובים. בעבר הייתי איש צבא הרבה שנים, סיימתי, פרשתי מהצבא, הייתי בחיל האוויר ונכנסתי לפוליטיקה, הייתי ממייסדי מפלגת יש עתיד שמובלת על ידי יאיר לפיד. Buenas noches, mi nombre es Gil Segal, estoy casado, tengo 3 hijos, vivo en Kfar Saba, donde hay una comunidad argentina importante, incluyendo varios amigos. Fui un hombre militar durante muchos años,
También después de eso entró en la política y soy parte de los fundadores del partido Yesh Atid, que está encabezado por Yair Lapid. עד לפני שנה הייתי המנהל הכללי של כנסת ישראל, ככה שאני מכיר את הפוליטיקה הישראלית מאוד טוב ומקרוב, והיום אני קולגה של דרור, ראש המחלקה לפעילות בישראל והנצחת השואה בישראל ובעולם. Hace un año era director general del Parlamento israelí, así que conozco la política israelí de cerca y muy bien, y ahora soy colega de Dror dentro de la Organización Sionista Mundial como titular del Departamento de Israel y Conmemoración de la Shoah. אני רוצה להתחיל לדבר על כמה נקודות כך שמלוות אותי מאז 7 באוקטובר, אבל בעיקר אני חושב שאנחנו נדבר קצת ונשאיר יותר זמן עבורכן ועבורכם לשאול אותנו קצת שאלות על העניינים שיותר מעניינים אתכם. Quiero comenzar hablando de algunos puntos que me acompañan desde el 7 de octubre, pero voy a hablar poco porque me parece importante dejar algo de tiempo para las preguntas que les interesan a ustedes. אני רוצה לומר, קודם כל הבוקר הזה של 7 באוקטובר תפס אותי כמו רבים אחרים בבית, והשם הראשון שהתפרסם שנרצח היה אופיר ליבשטיין, הוא ראש המועצה האזורית של שער הנגב, חבר טוב של שנינו וקולגה, שנינו עבדנו איתו על פרויקטים משותפים של ההסתדרות הציונית עם המועצה האזורית שלו, באמת זו הייתה תחושה מאוד מאוד קשה, פשוט הלם מאוד מאוד גדול. La mañana del 7 de octubre me agarró como a muchos en mi casa. Uno de los primeros nombres que aparecieron de asesinados fue Ofir Lipstein, que era jefe del Consejo Regional de Sha'ar HaNegev, buen amigo de los dos, colega con el que trabajamos en muchos proyectos, y me agarró una sensación muy fuerte. אחר כך באמת כשהתווספו עוד ועוד שמות, וככל שעברו הימים, ושמענו על עוד שמות של נרצחים, שכולנו מכירים. אני יוצא לי בעבודה שלי, גם מי שמייצג את מרץ בישראל, המון תומכים שיש לנו בקיבוצים בעוטף עזה. הרבה אנשים שאנחנו מכירים, אגב הרבה מהם גם בכלל מאמריקה הלטינית ומארגנטינה בפרט. והימים האלו היו ימים קשים. Luego fueron difundiéndose más nombres con el pasar de los días y las semanas. Sabíamos que muchos de esos nombres eran conocidos. En esa zona hay muchos adherentes, miembros del partido de Meretz, muchos de ellos también de América Latina y en especial de Argentina. בעצם נכנסנו גם מאז לאיזו שגרה מאוד מאוד משוגעת, יוצאת דופן, שכל אחד יוצא מהשגרת חיים שלו ופתאום חושבים אחרת, איך עוזרים למפונים מהקיבוצים ומכל הערים בעוטף עזה, איך מתמודדים עם החיילים שחוזרים מהלחימה ויש המון טראומות גם להם, המון סיטואציות ששום דבר לא יכול להכין אותך לתקופה הזאת ולחודשים האלה שעברו. אני חושב שכל אחד בישראל מצא את הדרך להתגייס ולפעול, וזו באמת הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה. מדברים איתי הרבה פעמים על אחדות, אני לא יודע אם באמת האחדות הזאת היא דבר שהוא קיים בכל מצב כל הזמן, לפעמים אולי קצת משתמשים במונח הזה, אבל בהחלט בתחילת המלחמה הייתה באמת ערבות הדדית מאוד מאוד משמעותית בחברה הישראלית. De repente empezamos una rutina muy loca, muy excepcional, donde la gente empezaba a pensar cómo podemos ayudar a los evacuados, cómo podemos ayudar a los soldados, y hubo mucha gente que juntó esfuerzos, juntó sus fuerzas para ayudar. Se habla mucho de la unidad y eso a veces es un concepto que se utiliza, pero sí podemos ver en las últimas semanas una sensación muy fuerte de responsabilidad mutua que apareció en la sociedad israelí. עכשיו תשאל גם השאלה מה יישאר באמת מהאחדות הזאת ביום של אחרי, זה קצת שאלות פוליטיות אם תרצו, קצת נרחיב על זה אחר כך, אבל הנקודה שבה אני רוצה לגעת בנוסף באמת זה מה עוד עשינו. אני רוצה לספר על עוד זווית מאוד משמעותית שלי במלחמה, בחודש דצמבר. Cabe preguntarse qué quedará de esa unidad después de la guerra, tal vez son preguntas más políticas que si quieren después podemos profundizar,
pero quiero contar de otro punto de vista una experiencia que tuve el mes de diciembre. חודש דצמבר הוצאתי משלחת מטעם ההסתדרות הציונית של נשים מובילות בחברה הישראלית לניו יורק, וארגנו אירוע באו"ם מאוד משמעותי, מאוד מפורסם, שעסק בפשעים המיניים נגד נשים ב-7 באוקטובר. En diciembre organizamos una delegación de mujeres líderes dentro de la sociedad israelí. Viajamos a las Naciones Unidas, donde hicimos un evento que se enfocó en los delitos sexuales cometidos el 7 de octubre. הנושא הזה הוא לא קיבל בהתחלה חשיפה מספקת, גם בגלל שהסרטים שמצאו על המצלמות גוף של המחבלים לא רצו להוציא אותם החוצה כדי לשמור על הפרטיות של כל הנפגעים והנפגעות. Este tema no tuvo inicialmente mucha difusión, en parte porque el material que fue recolectado de las cámaras que tenían en los cuerpos los terroristas no fue difundido totalmente, en parte para proteger la privacidad de las víctimas. וכך גם נוצרה סיטואציה מאוד קשה שבדעת הקהל אנשים לא האמינו שדברים כאלה קרו. הם אמרו שאנחנו ממציאים. דיברו פה קודם באמת על דעת הקהל ועל האנטישמיות ועל האתגרים שעוברים עלינו מאז, ופה הייתה סיטואציה באמת מאוד מאוד מיוחדת, שגם ארגוני הנשים בעולם לא גילו סולידריות עם ארגוני הנשים בישראל, שניסו להעלות את הנושא. Y así se generó una situación donde muchas personas no creyeron en lo que se hablaba, se creía que esto era un invento. Se habló ya en este evento del antisemitismo y las cosas que estuvimos viendo desde el 7 de octubre, pero a partir de esto se generó una situación en la cual las organizaciones de mujeres en el mundo no siempre mostraron solidaridad con las organizaciones de mujeres en Israel. כן, ואז נוצר באחת ההפגנות בניו יורק, שממש הייתה בסמוך לאירוע, נוצר סלוגן שמלווה את האירוע הזה. אנחנו רואים בעידן של המיטו, אז המטבע שאנחנו משתמשים בו, Me too, unless you're a Jew. Y así, bueno, con este evento se usó una consigna tomando la famosa consigna de Me Too y dijeron Me Too a menos que sea judía. אני מספר את כל זה רק בשביל באמת להראות שכשאנחנו מתמודדים עם דעת הקהל בעולם, והיא משתנה, אנחנו מצליחים לאט לאט לשכנע ולשנות את דעת הקהל. הרי הסיטואציה היא מורכבת, אני עומד פה גם כאיש שמאל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה לא משהו שהתחיל היום, אבל שום דבר לא יכול להשתוות באמת לאותה שבת, שבה השתמשו גם באותם אירועים מיניים אלימים כאיזשהו נשק חדש בשביל להפחיד ולזרוע אימה. Digo esto para también pensar cómo podemos enfrentarnos o luchar en el campo de la opinión pública. Lo digo esto como un hombre de izquierda y sé que el conflicto palestino-israelí no comenzó ayer, pero... Pero no podemos ignorar el hecho de que el 7 de octubre la violencia sexual fue utilizada para fines terroristas, para provocar terror. אני אסיים בנקודה הזאת, רק אני באמת... הדגש בסיפור שאני מתאר לכם את הזווית הזאת של אותה שבת, בשביל להגיד לכולנו שכשאנחנו מתמודדים באמת עם ההסברה והמורכבות של אנשים בעולם שלא מכירים את הפרטים, חשוב מאוד שנמשיך ונציף את זה, כי אנחנו רואים שזה כן עושה שינוי, והקול הזה הוא חשוב שהוא יישמע בתוך כל המורכבות הזאת, כי זה באמת נותן לנו באיזשהו מקום באמת את הלגיטימציה ואת ההבנה שהמתקפה הזאת עלינו, אי אפשר להצדיק אותה בתוך שרשרת האירועים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נוצר פה משהו מאוד משמעותי. היינו היום Digo esto para aportar a la idea de la complejidad, de la importancia de también entablar diálogo con otras personas. Este punto de vista de la violencia sexual, la violencia de género del 7 de octubre, nos enfatiza que hubo acontecimientos ese sábado que son injustificables y que no pueden ser justificados o explicados como un acontecimiento más dentro del conflicto palestino-israelí. היינו היום בבית אנה פרנק, באמת התפתח דיון האם באמת זה נכון להשתמש במונח שואה למה שקרה. וגם אם אנחנו אומרים שלא הייתה שם שואה,
לכל הפחות אנחנו אומרים שזה דאעש, שזה אייזס, כלומר שאלה דבר מאוד מאוד יוצא דופן ונורא שקרה בתוך הדבר הזה, ולכן ההתייחסות פה היא צריכה להיות במנותק מכל סיטואציה של סכסוך, שאני בתוכי מוצא את עצמי גם בתוך שאלות, האם אני משנה את דעתי o לא משנה את דעתי בעקבות הדבר הזה. Hoy estuvimos en el centro Ana Frank y surgió el debate sobre si es legítimo o no comparar esto con la Shoah. Y aunque no lo comparamos con la Shoah, muchas veces también lo comparamos con Daesh o ISIS o el llamado Estado Islámico. Y de esta forma también resaltamos la excepcionalidad de lo que pasó como algo que no está dentro del marco de la historia del conflicto. Y digo esto como alguien cuyas convicciones también están de alguna forma sacudidas. También me pregunto sobre mis convicciones a partir del 7 de octubre. אני אעצור פה, רק בשביל הפתיחה, ואחרי זה נשמח אם תשאלו שאלות, אני אמשיך לכיוונים שתרצו. Paro acá, entonces, como apertura, pero estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que puedan tener. אני ברשותכם רוצה לקחת אתכם לתקופה שקדמה טיפה ל-7 באוקטובר. Si me permiten, voy a hablar sobre el periodo anterior al 7 de octubre. וזה על מנת להבין את המצב החברתי, הפוליטי במדינת ישראל, שחשוב מאוד מאוד להבנה של איפה זה תפס אותנו ב-7 באוקטובר. Con el fin de comprender mejor la realidad social y política israelí y entender cómo nos encontró el 7 de octubre. לראשונה בתולדות המדינה קמה ממשלת שינוי אמיתית, ממשלת תקווה, שפעם ראשונה מפלגה ערבית הייתה חלק מהקואליציה בממשלה הזאת. Por primera vez en la historia de Israel se había armado una coalición de cambio verdadera, una coalición de esperanza que incluía por primera vez a un partido árabe israelí dentro de la coalición. לצערי, הממשלה הזו אחרי תקופה של כשנה וחצי התחלפה בבחירות וקמה בישראל הממשלה הכי קיצונית בתולדות מדינת ישראל. Lamentablemente este gobierno fue sucedido después de un año y medio, hubo elecciones y se estableció el gobierno más extremista en la historia de Israel. הדבר הראשון שהממשלה הקיצונית הזו ניסתה לעשות, לפני הכלכלה, לפני הביטחון, היה לשנות את פניה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. Lo primero que hizo este gobierno, antes de atender a la seguridad o a la economía, fue transformar las características democráticas del Estado de Israel. בשפה פשוטה, לתת כוח בלתי מוגבל לממשלה ולשרים שלה, ולצמצם את היכולת של בית המשפט העליון להשפיע ולשמור על המיעוט ועל האזרחים במדינת ישראל. En palabras sencillas, darle un poder ilimitado al gobierno, reduciendo el poder de la Corte Suprema y dejando desprotegidas a las minorías y a los ciudadanos de Israel. ואחרי עשרות שבועות שהציבור יצא לרחובות והשסע החברתי היה עמוק מאי פעם בתולדות המדינה, הגענו ל-7 באוקטובר. Y luego de semanas donde el pueblo salió a las calles, la grieta social fue más grande que nunca y es así como llegamos al 7 de octubre. בבוקר ה-7 באוקטובר, אני כאיש צבא המון שנים, ראיתי את התמונות הראשונות של הרכבים עם המחבלים באופקים ושדרות, וזה היה פשוט לא נתפס ולא יאמן. En la mañana del 7 de octubre, yo como hombre militar, como hombre que estuvo en el ejército muchos años, vi las fotos de los autos en Ofakim, en Sderot, con los terroristas y era algo que no podía absorber, que no podía creer. במשך שעות ספורות נרצחו כ-1,400 אזרחים, אזרחיות במדינת ישראל באכזריות, ביניהם קבוצה גדולה שבאו לפסטיבל טבע לרקוד, לאהוב את החיים, נרצחו במספר שעות ספורות. לא היה דבר כזה בתולדות המדינה. En pocas horas habían sido asesinados unos 1.400 ciudadanos israelíes
entre ellos muchos civiles, incluyendo un grupo de gente que estaba en un festival para disfrutar de la naturaleza y disfrutar la vida. En pocas horas nunca habíamos visto algo así en la historia del Estado. אנחנו כאזרחים, מה אנחנו מצפים מהממשלה שלנו? הדבר הראשון שתיתן לנו ביטחון אישי. Como ciudadanos, ¿qué es lo que esperamos de nuestro Estado? En primer lugar, que nos dé seguridad personal. הדבר השני, שנוכל לחיות ברווחה כלכלית. En segundo lugar, que podamos vivir con bienestar económico. והדבר השלישי, שמשרדי הממשלה ייתנו את השירות לאזרח בכל תחומי החיים. Y lo tercero es que las instituciones gubernamentales ofrezcan servicios al ciudadano en todas las áreas de la vida. והמלחמה הזו היא לא רק שהשאירה אותנו בחוסר ביטחון אישי, במצב שטרם היה כדוגמתו, ש134 חטופים עדיין נמצאים בעזה, בכאוס של משרדי ממשלה שלא מתפקדים, ובכלכלה שנכנסת למצב מאוד מאוד קשה ומורכב. Esta situación nos dejó ante una realidad de instituciones de gobierno que no funcionan, la crisis de 134 ciudadanos israelíes que están en Gaza, falta de seguridad y una economía que empieza a mostrar debilidades. אנחנו אמנם יושבים פה בארגנטינה, אבל צריך לזכור שעדיין המלחמה בישראל והמצב הקשה שאנחנו נמצאים בו לא הסתיימו, ואנחנו לא רואים את הסוף. Estamos acá sentados en Argentina, pero debemos recordar que en Israel la situación esta en la que nos encontramos y la guerra no tiene final claro, no terminó todavía ni vemos el final. ברשותכם אני אעצור פה ואנחנו נשמח לענות על שאלות. Vamos a detener acá y va a estar feliz de responder entonces a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahora sí les queremos agradecer a Dror, a Gil y a todos los oradores por habernos compartido sus experiencias y sus ideas, y también a todo el público por haber participado por este evento que tuvimos tanto tiempo preparando. Para cerrar, por un lado no queremos dejar de volver a agradecerle a AMIA y a todo el equipo técnico que se quedó hasta tan tarde para ayudarnos, y no queremos dejar de exigir la liberación inmediata de los más de 100 secuestrados que están en Gaza.